digamos, como hombre del partido todavía, además de vicecanciller entre el 86 y Semana Santa, ¿cómo viste vos la reacción del partido a los primeros intentos de limitar los juicios, las instrucciones a los fiscales, la ley de punto final, digamos, desde el punto de vista partidario y desde el punto de vista de la dirigencia partidaria? Hubo como reacciones ambiguas, ¿no? Digamos, de apoyo, de crítica. Creo que es una de las primeras señales que a mí me impactan negativamente, la falta de tolerancia de uno hacia el otro. Unos que creían que había que limitar los juicios y que no había límites y que no había reparos y que había que hacerlo fuese como fuese. ¿A quién pondrías en este grupo dentro del partido? No, esa parte preferiría guardar nombres. Querían que fuese así de todos modos. Entonces vos a veces tenés el sentimiento que tal vez en algunos casos era porque les importaba poco el tema. Todo era cuestión de decisiones políticas. Y otros que creían, por posicionamiento interno o porque creían realmente en la causa de los derechos humanos, que dando concesiones íbamos a terminar debilitando al gobierno democrático, íbamos a terminar a la deriva e íbamos a terminar arruinando lo poco que habíamos logrado hacer. ¿De este grupo sí me puedes decir quién formaría parte, por ejemplo? Por ejemplo, Freddy Storani tenía la convicción que si nosotros cedíamos íbamos a terminar arrastrados. Por eso que siempre él insistía que había un límite. Yo creo que Alfonsín lo utilizaba a Freddy para medir ese límite. ¿Cuál era? ¿Hasta dónde se podía ir? Una de las pocas personas que yo creo que entendían que teníamos límites de acción, pero que teníamos que avanzar en las leyes, eran Alfonsín y Jaime Arena, José Ignacio López, Juan Zurruy, que son personas que tienen la sensibilidad de la causa de los derechos humanos, pero que sabían que no podían tirar del violín. En el otro lado, un íntimo amigo mío, Marcelo Marcó, la vez que me tocó ir en la Universidad de La Plata, la gente de Franja me hizo un plenario, un sábado a la tarde, para que yo fuera a explicar la ley de obediencia de vida. Me acuerdo que hasta el día de hoy me emociona el gesto que tuvo, porque esa tarde se fue toda la tarde a mi casa. Como diciendo, soy amigo tuyo, me quedo en tu casa, estoy con tu mujer, estoy con tus hijos, te acompaño, pero no me hagas avalar algo que no creo. Y había realmente un temor que cediendo no nos íbamos a fortalecer para resistir, sino que nos íbamos a debilitar totalmente. Ahí fue donde yo empecé a colocarme en una posición intermedia. Entendía los que sentían dolor por estar dando leyes, porque a mí tampoco me hubiera gustado dar las leyes, pero entendía la necesidad de no arriesgar en un tute todo. Concretamente, por ejemplo, la discusión en torno de las instrucciones al fiscal militar a principios de 1986. Una ida y vuelta, ¿no? Digamos, hay un avance hacia una limitación, pero después Alfonsín le quita el apoyo a esta medida, después de que en el medio hay posiciones contrarias dentro del gabinete y dentro del partido. ¿Recordás un poco ese momento? No, estabas en Cancillería. Sí, pero no lo viví, me acuerdo lo de las instrucciones, pero te digo, era permanentemente como un tira y afloje, ¿no? Entonces, teníamos por un lado la noción que lo que habíamos hecho era algo histórico, pero por otro lado teníamos la noción que no podíamos seguir avanzando en esa línea. Y la duda que teníamos honestamente todos era si vos cediendo te caías o no. Porque vos podés ceder si es para fortalecerte. Y eso es una buena cesión, es una cesión inteligente. Ceder para debilitarte es lo peor, porque arrancás una tendencia. Creo que 20 años después indica que afortunadamente el riesgo más grande que teníamos, que era perder la democracia, no se perdió. Es decir, lo que concedimos con la ley del punto final y de obediencia de vida no fue tan grave, porque no se restableció el autoritarismo en la Argentina, no se restablecieron los fascistas en las Fuerzas Armadas. Pero ustedes percibieron en el momento en que se aprobó, se enviaron las instrucciones o se aprobó el punto final, antes de Semana Santa, que
ustedes estaban cediendo y debilitándose? ¿Había una visión de ese tipo o había más incertidumbre? ¿Cuál era el diagnóstico que ustedes tenían? Que nos estábamos fortaleciendo en la capacidad de ejercer la autoridad. El problema más grave, si lo hablan con Alfonsín lo van a sentir, y con Horacio, el problema más grande que tenés es cuando vos sos consciente que podés llegar a dar una orden y no te la cumplen. Cuando vos das una orden y no te la cumplen, no es que vos sos un nabo, es que se acabó la autoridad institucional. Se colapsó la República. El comandante en jefe da una orden, el almirante no se la obedece, el capitán no se la obedece, el teniente de navío no se la obedece, te tenés que ir. Y no era que vos te ibas en el aspecto personal, te tenías que ir como gobierno elegido por millones de argentinos. Nos sentíamos que estábamos en mejores condiciones de dar órdenes y de ser cumplidas las órdenes. El problema estaba en que se empezaba a instalar en la Argentina el hecho de la concesión. Por eso fue el golpe tan trágico de Semana Santa. Que algo que hubiéramos podido dar espontáneamente desde la autoridad presidencial apareció arrancada. Y por más que vos expliqué 500.000 veces que estaba dicho en las perdices, obediencia debida es producto de Semana Santa. Porque en el grueso de la gente se lee así. Entonces ahí yo creo que, yo por ejemplo te digo, tuve que hacer concesión en una discusión sobre el decreto antártico. Habían hecho un proyecto, un director de la Antártida que quería, no sé qué huevadas quería. Cuando viene un almirante, un general, un brigadier a hacerme el planteo, le digo, ¿cómo es el planteo? Está bien, tienes razón, cambié el decreto, pero sin problema. Porque creía que en esas cosas no se perdía. Entonces, en muchas cosas yo creo que había que ir reconociendo que nos habíamos pasado a veces de manija o de rosca. Pero te quedaba esa sensación sutil de que a veces las concesiones al sentido común podían llegar a ser presentadas como concesiones de una negociación o como un debilitamiento del gobierno democrático, ¿no? Eso te digo, nunca vas a tener certeza sobre... Ahora, otra pregunta que tiene que ver un poco con lo que vos dijiste hace un ratito, de que el enfrentamiento entre quienes impulsaban y quienes veían en la necesidad de acotar los juicios era muy intenso dentro del gobierno, ¿no? Ahora, desde un comienzo da la sensación de que Alfonsín pensó su estrategia en términos de mantener una ambigüedad, ¿no? Tratar de mantener un vínculo con las Fuerzas Armadas que construyera confianza para poder conducir, y un vínculo con los organismos de derechos humanos y con la opinión pública pro juicios que buscara satisfacer esa demanda, también conduciéndola, ¿no? Ahora, esa era muy ambiguo, desde un comienzo era muy difícil que se pudiera conciliar. Pero que es ambiguo, ¿no? Vos tenés que atender a dos intereses legítimos. Si vos tenés que atender a dos intereses legítimos, no es ambigüedad. Es que tenés que tener ecuanimidad o cierta comprensión que hay dos personas que desde posiciones legítimas quieren funcionar. Las Fuerzas Armadas, que están diciendo soy una institución de la nación, no me puedes hacer desaparecer. Razonable. Es legítimo. Está dentro de la Constitución que tenemos Fuerzas Armadas. Y además todo país tiene que tener por sus Fuerzas Armadas. Y por otro lado tenés gente que te dice lo que ha pasado en Argentina no puede quedar impune. Tenemos que restablecer el Estado de Derecho, la juridicidad y mandar a juicio a los responsables. Hay personas que solamente pensaban en que lo único que se había que hacer era llevar hasta el último responsable ante un tribunal. Y otras personas que decían lo importante es restablecer a las Fuerzas Armadas. El problema es cuando vos estás de presidente, tenés que velar por los dos intereses legítimos. ¿Cómo hago para tener Fuerzas Armadas? Para poder conducirlas, para poder preservarlas como instrumento militar, y al mismo tiempo cómo hago para restablecer el derecho.
Entonces, no es la palabra ambigüedad, es la palabra de comprender que tenés dos fenómenos que son contradictorios a veces y que cada uno se pone en una posición extrema. Es legítimo el que no quiere la contaminación de las aguas y es legítimo el que quiere un emprendimiento minero para que le dé trabajo a la gente. Y son legítimas las dos posturas. Sí, no, entiendo el punto que vos sostenés. Ahora, el gobierno, para poder conciliar esas dos posturas, tiene que definir alguna zona gris, ¿no? Y da la sensación de que el intento inicial de definir esa zona gris va acompañado también de generar un juego de... no voy a usar de vuelta la palabra ambigüedad. Me gusta, pero un juego de equilibrio. Un juego de equilibrios donde él que tiene facciones internas. Entonces, si yo tengo facciones internas que atender, tengo a Jaunarena de un lado, lo tengo a Maramú del otro, yo tengo clientes. Bueno. Jaime piensa, además de su compromiso con los derechos humanos, piensa en la academia, piensa en su cátedra de Alemania. ¿Qué le va a decir a sus colegas de Alemania sobre derechos humanos? Jaunarena piensa que le va a decir a los generales que tienen la reunión dentro de 4 horas de cómo va a seguir esta historia. Ahora, no hubo una advertencia de que el riesgo de jugar con estas alas era que se aumentaban las oportunidades de extorsión de cada uno de los grupos a que atendían esas alas. Yo por eso te digo, para mí lo más impactante fue como personas que veníamos de un mismo partido desde hacía más de 20 años militando, que habíamos pasado momentos duros, difíciles, cómo no nos tolerábamos, cómo no nos comprendíamos, cómo no comprendías la necesidad del otro. ¿Recordás alguna situación en particular que pero todos eran esas discusiones a donde yo hago prevalecer mi punto de vista y no entro en las razones del otro. Y yo se lo comprendo a una madre de Plaza de Mayo, esa postura absoluta, porque para ella el dolor de ella es absoluto. Entonces no entro a medírselo. A un hijo de un desaparecido se lo respeto, ese valor absoluto, porque es un dolor absoluto. Pero en un dirigente político a veces yo lo veía que estaba más atado a una posición hacia afuera, como ya posicionándose hacia afuera. Y en otros, en cambio, no era el estadista el que aparecía, sino como diciendo, dejémonos rápido, esta pavada no tiene sentido. Entonces tengo que entregar impunidad, la entrego, tengo que entregar amnistía, la entrego. ¿Por qué? Porque quiero disfrutar el poder. Entonces tenías esos también extremos. Y eso fue lo que te diría, una cosa que más me llegó a impactar. ¿Cómo no llegás a comprender la necesidad de uno y la necesidad del otro? Sin embargo, se lograba mal que mal, con los esfuerzos que hiciera falta, primero con la ley de punto final y posteriormente con la ley de obediencia de vida, una disciplina de bloque bastante importante, ¿no? Alfonsín, hasta el año 87, ejerció un liderazgo importantísimo en el partido, ¿no es cierto? Muy pocos dirigentes se animaban a veces a discutirle o a oponerse. Yo me acuerdo del negro Raimundi, que era presidente del Comité Nacional de la Juventud, que tenía discursos belicosos en contra de la ley de obediencia de vida. Un día le organizamos una reunión en Olivos para que toda la Mesa Nacional de la Juventud fuera a discutir con Alfonsín, y negro Raimundi guardó silencio. Guardó absoluto silencio. ¿Y otros sí discutieron? No, la mayoría decían cosas sueltas. Después el negro Raimundi lo acusa a Alfonsín, que Alfonsín lo hizo sentar en un lugar distinto y que lo hizo hablar en el montón y no como presidente. Y bueno, pero el tipo es el presidente. Bueno, nosotros también, cuando Balbín era el presidente del partido, nosotros éramos unos pendejos de 20 años, le decíamos barbaridades a Balbín. Entonces yo también le decía al negro, bueno, le hubieras dicho las mismas barbaridades que decís en público a Alfonsín en presencia. Si Alfonsín te está abriendo el debate, ¿por qué no le das el debate? Yo también nos hacía daño a nosotros, por ejemplo, al Gordo Becerra y a mí, que intentábamos explicarle a Alfonsín los límites que existían en el partido. Porque cuando venían los dirigentes partidarios se callaban frente a Alfonsín. Entonces Alfonsín te decía, no es cierto lo que vos me estás diciendo.
La juventud no está tan belicosa como vos me estás diciendo, porque yo he estado en una reunión con todos los chicos jóvenes y no me dicen lo que me decís vos. Entonces, vos, eso fue antes de la aprobación de la ley o después. En el momento de la aprobación. Estaba discutiendo. Sí. Ahora, vos contaste que tu paso al Ministerio de Defensa es un poco el resultado de la frustración del recambio de ministro. Sí. ¿Vos pensás que en ese momento pensaste que era una decisión acertada de Alfonsín mantener la Jaunarena? Sí. Sí, porque por lo que te decía antes, las alternativas que en algún momento se manejaron era dictar una ley de obediencia debida más generosa hacia los militares que la que finalmente se aprobó. Entonces, si Jaunarena no se podía quedar en el mando del ministerio, porque había sido superado por Semana Santa y tenía que darse una ley, no tenía sentido poner a alguien que iba a ceder más que lo que ya habíamos incluido en la ley de obediencia debida. Usted refería la otra vez como el proyecto que iba por más obediencia al proyecto de Moró. Leopoldo incluso me había designado a mí ser su viceministro en los días que había sido propuesto de mí. Creo que era una lectura interna partidaria, como diciendo, la provincia de Buenos Aires está en esto, en segundo y nos hundimos todos. Pero, y Leopoldo tenía la idea que había que dictar una ley que diera por terminado el conflicto. Entonces, suponte, había 8 o 9 condenados, 18 quedaban en juicio y el resto fuera, y no discutimos más derechos humanos en Argentina. Avanzamos con 20 y pico de personas y ese es el universo. En cambio, con la ley que finalmente salió, ese universo fueron 45. Claro, obviamente había algunos que creían que el universo tenía que ser 200, puede ser. Otros creían que el universo era lo que estaban condenados solamente. Por eso que me pareció correcto que Horacio se quedara. Además, me comprende el general de la ley con Horacio, le tengo un enorme afecto, y además el respeto del tipo que se quedó solo en la prédica, era un marciano. Entonces, el que explicaba. Eso empezó en alguna medida, ¿no? Que Jaunarena había propuesto una línea más moderada y más rápida de acotamiento. ¿Eso le había dado la razón de alguna manera? No, Horacio, la crisis militar finalmente no lo había fortalecido frente a no, porque si hubiéramos sido racionales y no hubiéramos visto el diario del lunes siendo el domingo, le hubiéramos dado toda la razón a Horacio, hubiéramos apurado la ley de obediencia debida para evitarnos Semana Santa. Cuando se produjo Semana Santa, si bien tuvo razón Horacio retroactivamente, el daño fue muy grande. El daño fue grande, se produjo el episodio militar, perdimos autoridad, entonces vos no te querés asumir que se perdió autoridad, el gobierno constitucional. Entonces decís, el que perdió autoridad fue Alfonsín. Y perdimos autoridad todos los civiles, todos los partidos políticos, todo el Congreso. Pero se jugó más bien ponerle esto en cabeza de Horacio y en cabeza de Alfonsín. Y no hubo reproches, inversamente a la pregunta anterior, ¿no? No hubo reproches a Jaunarena del tipo, que me imagino que muchos podrían decir, Jaunarena finalmente ha estado alimentando esta rebelión prometiendo que se van a frenar los juicios y finalmente ha creado... No, ese reproche no. Por lo menos así en la cabeza mía, ¿no? Todos los más energúmenos, lo que sí, como no habíamos tenido mando sobre el AIS, como no habíamos tenido mando sobre algunos oficiales para que hubieran podido reprimir, ¿no? Después también quedó el debate que reprimimos porque no queríamos reprimir. Entonces retroactivamente sacamos a valer una actitud pacifista. ¿Cómo fue eso? De John Lennon, mentira. Si no hubiéramos reprimir, hubiéramos reprimido. Cuando Alfonsín llega a Campo de Mayo era porque no había llegado el ejército a poner orden con el general Alanis. Esa es la realidad. Lo que pasa es que a veces, cuando vos estás en el gobierno, no podés reconocer debilidades ni limitaciones. Eso yo lo entiendo. Porque si lo haces, te debilitas más. Entonces empezás a buscar teorías. Pago la deuda externa porque es lo mejor que puedo hacer es pagar la deuda externa. Mentira. Porque no pudimos dejar de pagar la deuda externa. Ahora, si lo decís en público, te debilitas más ante los acreedores.
Pero la verdad es que yo salí 2 veces para dejar de pagar la deuda externa. Y no se podía. Ahora, de todos modos, en eso que vos estás diciendo me suena un problema de argumentación, ¿no? Porque el gobierno se autoinculpa cuando dice, bueno, yo no puedo hacer más que dictar esta ley. En el proceso de discusión de la ley, ¿no se presentaron otros argumentos? Si lo hubiera dicho, no. El argumento era esto, estamos ajustando con la ley a la política actual lo que dijimos en la campaña. Ese es el argumento central, que es un argumento cierto. Yo lo dije en la campaña, ha llegado un momento que lo tengo que implementar. El tiempo en que lo implemento, el escenario en que lo implemento, la necesidad con que lo implemento, el dramatismo con que lo implemento, son sobrevinientes. Son los de hoy, son los que tengo hoy. Entonces, si hubiéramos podido hacer la ley de obediencia de vida el 11 de diciembre, hubiera sido un éxito, hubiera sido extraordinario. Si hubiéramos arrancado el 11 de diciembre con la ley de obediencia de vida, sin embargo, diciéndole a los argentinos que íbamos a procesar y eventualmente los jueces a condenar 45 oficiales superiores. Es una fiesta. Lo que pasa es que cuando se produce 4 años después es una claudicación. Pero aún 4 años después, y siendo coherentes con lo que se había propuesto en la campaña, digamos, y teniendo ese discurso, hay momentos en donde distintos dirigentes del gobierno, empezando por Alfonsín, no parecen tan convencidos de este argumento, digamos. Hay momentos en donde parecen sentirse culpables por estar haciendo lo que están haciendo y diciendo, digamos, esto en algún lado del discurso televisivo de Alfonsín, cuando se anuncia la remisión de la ley de obediencia de vida, ¿hay alguna admisión de, bueno, esto no es lo mejor, esto no me gusta? Esto no me gusta. Lo dice en el texto. Sí. No. A mí hay cosas que no me gustan que me las saquen por la fuerza, hay cosas que no me gusta establecerlas, hay cosas que yo espero que vos tengas la autocensura para vos limitarte. Pero no significa que yo cambie el modo de pensar. Es decir, ¿qué es lo que no me gusta a mí de la ley de punto final? Que tengo que alterar un plazo que ya estaba en la ley y que involuntariamente voy a terminar beneficiando a personajes que nunca hubiera querido beneficiar en mi vida. ¿Qué me molesta de la ley de obediencia de vida? Que tengo que exonerar de responsabilidad a determinados personajes que hubieran podido entrar por la vía judicial en algún campo de excepcionalidad. Caso Ortiz. Pero como tengo que hacer una ley y la ley tiene como sentido la generalidad y la universalidad, se quedaban exceptuados. Entonces había efectos no queridos en la ley. Pero yo hubiera tenido la posibilidad de hacerlo con las leyes vigentes, los jueces hubieran podido establecer excepciones. Fulano va, fulano no va, eso lo iba estableciendo cada juez. Cuando yo lo tengo que hacer por ley, ahí tengo que decir ningún oficial inferior, ninguno va a ser procesado. Pero reconozcamos que quedaba muy en la nebulosa ese argumento, ¿no? En el momento en que Alfonsín dice esto lo mando al Congreso pero no me gusta, lo que da la señal es una señal de autoinculpamiento. Estoy haciendo algo moralmente malo, pero inevitable. No lo puedo dejar de hacer porque soy débil. Es un doble autoinculpamiento. Nadie advirtió sobre ese problema. Alfonsín siempre habló de los saltos cualitativos, ¿no es cierto? Y cuando vos tenés contradicción de valores y tenés que medir entre 2 valores con cuál te quedás. Y eso es un drama que lo tenés cuando estás ahí en el poder. Como decía Jean-Paul Sartre, cuando vos tomás la conciencia y la angustia de que tenés que decidir algo que es importante porque lo decidís vos. Paramos un segundito así cambiamos el cassette.